Amigos y amigas, bienvenidos a su programa CESAN Televisión. Gracias por acompañarnos en este espacio que se transmite semanalmente, en el que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional comparte junto a invitados especiales temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. En esta oportunidad tenemos un programa muy especial para ustedes, y es que el 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas, y todos saben la importancia que estos animalitos tienen para poder hacer la polinización y que esto ayude a la agricultura y por ende a la seguridad alimentaria y nutricional. Así que para eso hoy nos encontramos con el doctor César Augusto Noriega. Él es médico veterinario y catedrático también de la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA. Así que gracias por acompañarnos, doctor, muy amable. Buen día. Gracias. Vamos a empezar entonces compartiendo con nuestros televidentes un poco acerca de las abejas, estos animalitos que ayudan a la polinización de ciertas plantas, de ciertas especies, para que nosotros podamos contar con esos alimentos en nuestra mesa. Así que me gustaría que primero empecemos con los tipos de abeja que hay en Guatemala y cuáles son las diferencias que hay. Tenemos las meliponas y también así tenemos las apis melíferas. Las meliponas son las nativas en nuestro país y apis melífera ingresó, ¿verdad?, por California ya 1778 por ahí. Esas son las que trabajamos. Estas abejas sí tienen aguijón, ¿verdad? Muchas personas tienen un mal concepto porque han tenido malas experiencias. Sin embargo, si ustedes lo ven, nosotros vivimos de las abejas, no solo con sus productos, sino también en la polinización, como bien lo dijo usted. Exactamente. ¿Y cuánto es el porcentaje de estas abejas que hay en nuestro país? Digamos, del 100% de abejas que hay, ¿cómo están divididas? Le podría decir que las estadísticas directamente, hay apicultores ahorita en nuestro medio, más en la costa sur, que ahí se maneja todo esto, y costa norte. Ahí es donde tenemos desde 1.300, 1.500 metros sobre el nivel del mar, hasta ahí tenemos apicultura nosotros, pero directamente la cantidad no le podría decir. En cuanto a la morfología, la estructura en sí de las abejas, como usted nos mencionaba que hay algunas que tienen aguijón y otras que no, ¿cómo es la morfología entonces de una abejita? Ya, ellas se diferencian en cabeza, tórax y abdomen. Son insectos, ¿verdad? Son insectos. Y en la cabeza ellas tienen ferormonas, también liberan la jalea real cuando son en la fase de obreras. Ellas están liberando, nodrizas, están liberando la jalea real. En el tórax vemos sus alas, sus patas, y en el abdomen tiene otras características, también liberan ferormonas y tienen al finalizar el abdomen un aguijón, y el cual al dejarlo ubicado en la piel, estas definitivamente mueren después, ¿verdad? ¿Y cómo es la evolución de una abeja desde que nacen hasta que ya las vemos nosotros volando? Ellas pasan por diferentes etapas. Digamos, la obrera tiene un ciclo de vida de 21 días. 21 días ya para empezar a trabajar dentro de la colmena, empieza a hacer limpieza, empieza a dar, a revisar las larvitas, posteriormente pasa a construir panales, después pasa limpieza y después a cuidar la piquera, y posteriormente sale. Total unos 45 días de vida van a tener ellas las obreras. El zángano es distinto, ¿verdad? El zángano tiene 26 días y su ciclo es más corto, más que todo poliniza. Respecto a los zánganos, ellos tienen una función dentro de la colmena de ventilación, y posteriormente también de cópula con la reina. Esa es la función principal de ellos. Ahora la reina sí, definitivamente que es la única que la mantienen a ella con jalea real toda su vida, desde que nace. Posteriormente la reina es la que ovoposita, ¿verdad? Ella tiene un ciclo de vida de 15 cuando es africanizada y 16 si es europea. Y posteriormente su vida en sí puede llegar hasta 5 años. Ya en los últimos años definitivamente que no va a estar ovopositando como queríamos. Por eso cada año nosotros cambiamos a la reina, porque es la mejor ovoposición. Y posteriormente la volvemos a cambiar, descartamos a la reina y volvemos a introducir a otra. Claro.
Este proceso que usted nos menciona, entonces, la abeja es la que pone los huevecillos, así es, o las larvas, y cómo va evolucionando entonces la abeja hasta llegar a ser adulta. Ah, bien. Pasa por varias fases. Tenemos huevo, que son 72 horas. El huevito está así y poco a poco va cayendo, a las 72 horas cae y pasa a larva. Entonces posteriormente viene larva 1, larva 2, larva 3, hasta que pupan y es cuando emergen las abejas, los insectos. ¿Cuánto tiempo tarda ese proceso de metamorfosis, podríamos decir? Va a depender, la reina 15 a 16 días, la obrera 21 y el zángano 26. Y este proceso que ustedes nos mencionaban del cambio de las abejas, me imagino sucede solo con las abejas que producen miel. El cambio de... De la reina. Ah, sí, solo con la reina, porque por la productividad que se tiene. Lo que pasa es que una reina joven va a estar ovopositando más, y eso es lo que queremos, más población de obreras para que vayan a trabajar. Entonces, a eso se debe. Ya una reina ya de 2 años, 3 años, baja su ovopostura o simplemente los huevos ya no son fértiles, va bajando la fertilidad. Y del tiempo de vida que tiene una abeja, en este caso, ¿cuál es el tiempo que utilizan para polinizar? Ya cuando son obreras son los últimos días, cuando salen a pecorear, ya son los últimos días, yo diría que unos 12 días, salen a pecoreo y ahí es donde traen polen y ahí es donde están polinizando. Entonces, este proceso de polinización sirve tanto para la agricultura, porque entonces hay ciertas plantas que se pueden reproducir, y también para la miel. Correcto. Ellas más que todo utilizan el polen para su alimentación. Hacen una papilla con el polen, agua y miel, y eso le dan a sus larvas, y con eso se alimentan. Pero, como bien dijo usted, a la vez, como tienen su cuerpo lleno de vellos, entonces cuando visitan a las flores, llenan de polen, y posteriormente se limpian y guardan el polen en las patas posteriores en una bolsita que tienen y lo traen a la colmena. ¿Son las mismas abejas las que producen miel que las que hacen todo el proceso de polinización o son diferentes? Ellas son las mismas, son las que andan pecoreando, ya son las obreras. Entonces las abejas, las que salen a pecorear, pueden traer polen, miel y propóleos. Propóleos es otro producto también, subproductos que podemos aprovechar de la colmena. ¿Y qué es el propóleo? Mira, el propóleo son las gomas o resinas de los árboles, de lo cual ellas tapan los agujeros, pero si lo analizamos nosotros ya detenidamente, tiene propiedades medicinales. Y eso es lo que en otros países lo aprovechan. Nosotros estamos empezando a entender todo ello, pero vamos muy despacio, ¿verdad? Ya las licenciadas en farmacia aquí en la de San Carlos, ellas ya han trabajado, han hecho muchos estudios. Ahí está la licenciada Eunice Enríquez, ya tiene un doctorado en todo esto, ha trabajado mucho lo que son las meliponas, pero también ha comprendido mucho lo que son los tipos de mieles aquí en Guatemala. Claro. En cuanto a la organización de las abejas, sabemos que siempre hemos visto a las abejas como unos insectos muy organizados y siempre han sido como un ejemplo para que incluso nosotros los seres humanos podamos organizarnos de cierta forma. ¿Cómo es la organización de las abejas y si todas tienen esa misma tipo de organización? Sí, fíjese que con ellas es algo especial porque sí, es una reina, obreras y los zánganos. Una reina no pueden haber dos porque al simple hecho del emerger de una celda real, si es que hay varias celdas, sale esta y va a matar a las otras, y se queda solo una. Posteriormente viene solo una reina por colmena. Obreras pueden haber miles, depende de la época. En la época de verano hay 45,000 hasta 65,000 obreras en una colmena, pero en época de invierno disminuye. ¿Por qué? Porque no hay producción. Y zánganos, unos cientos de zánganos, ¿verdad? No son muchos, y en invierno disminuye la cantidad de ellos, y es más, las obreras los sacan, porque no es la época de reproducción tampoco. Claro. ¿Y todas las especies tienen este mismo tipo de organización? No todas, no. Por eso nosotros quedamos maravillados por el sistema que tienen las abejas, ¿verdad? Es algo especial y por eso se ha estudiado tanto. Pero las otras especies, incluso
Hay abejas que no tienen esta misma organización de otras especies y son nómadas, hacen un huevito, ponen y ahí se van. Solo el Apis mellifera es la que tiene. Y hay otras razas de abejas, ¿verdad? Italiana, caucásica, que se manejan aquí en Guatemala. Y que todas producen miel. Correcto, correcto. Muchas gracias, doctor, por compartir toda esta información con nosotros. También nos gustaría que nos hablara un poquito acerca de la parte de la importancia que tienen las abejas. Ya escuchamos un poco sobre la miel, cómo es que ellos trabajan en los panales, pero la parte que a nosotros nos interesa más en esta oportunidad es la parte de la polinización que ellas hacen, debido a que esto ayuda a la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Cuál es la importancia que tienen ellas en esta fase de la polinización para que se reproduzcan ciertas especies? Correcto. Nosotros hemos visto que de todos los insectos, quien mejores polinizan, las abejas. Porque también están las mariposas, y hay polinización por el viento, por el agua, por etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta por el hombre. Pero en sí los insectos son los que mejor polinizan y nosotros vemos en los bosques. Ahí están polinizando ellas constantemente. Pero si lo vemos en la agricultura, sí hay bastante actividad. En las curcubitáceas, digamos, el ayote, el huicoy, todo esto, y pepinos, todo lo que son curcubitáceas, incluso el melón, utilizan las abejas para la polinización y producen un 35 hasta 40% más de producción por medio de la polinización. ¿Y cómo es que se da este proceso, doctor, de la polinización? Ellas llegan a la flor, son atraídas por estas y están en contacto con los pistilos, el estambre, y ahí se da el proceso, ¿verdad? Y de esa forma se mejoran los frutos, etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctor, por compartir esta información con nosotros. Vamos a ir a un corte, así que amigos y amigas, recuerden visitar nuestras redes sociales, así como nuestras páginas web www.cesan.gov.gt y www.cinsan.gov.gt. Nos vamos a un corte, ya regresamos. Le invitamos a visitar nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram para conocer más sobre seguridad alimentaria y nutricional, así como informarse sobre las acciones interinstitucionales que se llevan a cabo y datos sobre monitoreos en el www.cesan.gov.gt y www.cinsan.gov.gt. A través de Cesan Radio puede escuchar temas de seguridad alimentaria y nutricional, consejos y recomendaciones para mejorar la calidad de su alimentación. Sintonícelo todos los martes de 14:30 a 15 horas a través de Radio Nacional TGW en el 107.3 FM y escúchelo también en nuestro canal de Mixcloud Cesan GT. Cesan Radio, informándole para que se una a la lucha por erradicar la malnutrición en el país. Todos los martes lea en la sección Panorama Alimentario y Nutricional del Diario de Centroamérica una columna de opinión escrita por colaboradores técnicos de Cesan, en la que comparten diferentes aspectos de seguridad alimentaria y nutricional. También puede leerla en la sección de información en nuestra página web www.cesan.gov.gt. Estamos de regreso en su programa Cesan Televisión. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos en este programa en el cual estamos hablando sobre las abejas. Y es que el 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas y por eso estamos conociendo un poco más acerca del trabajo de polinización que estos insectos hacen y que ayudan a mejorar o a que se reproduzcan ciertos cultivos y con eso también contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional. Para eso nos acompaña el médico veterinario César Augusto Noriega. Él es catedrático de la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA y está compartiendo con nosotros toda esta información respecto a las abejas. Así que, doctor, me gustaría ahora que nos ampliara un poco más antes de irnos al corte. Nos hablaba usted que del 35 al 40% de la agricultura se da gracias al trabajo de polinización de las abejas. ¿Nos podría ampliar un poco más cómo se da este proceso? Sí, la verdad es que cuando ya queremos una mayor producción, ya empezamos a tomar un aliado, son las abejas. Veamos en el caso del melón, ellos están utilizando
5 colmenas por hectárea para la polinización, debido a que el melón sí tiene una característica de la flor, solo es hembra. Entonces no tienen como las otras plantas, en dado momento aparece la flor a la vez, en cambio con el melón no. Entonces allí es donde se apoyan ellos con la polinización. Claro, pero sabemos que aparte también, por ejemplo, de plantas que den fruto, que puedan servir para nuestra alimentación, también hacen mucho de la parte ornamental, y que gracias a poder vender plantas ornamentales, flores, pues la gente también puede tener ingresos para comprar alimentos. ¿Qué tipo de plantas, de flores son las que también polinizan las abejas? Pues en realidad la mayoría de flores ornamentales, ahí las va a ver trabajando las abejas, las apis melíferas, pero también vemos a las meliponas trabajando en ellas. Entonces los dos tipos de abejitas están trabajando en plantas ornamentales, como bien decíamos, en bosques, que es lo importante también aquí en nuestro país. A eso se ve que debemos de cuidar los bosques, no estar deforestando, porque también están afectando al ambiente. Esa parte es muy importante, y sabemos que últimamente pues se ha visto mucho el peligro que corren ahora las abejas debido a que cada vez baja más el número de abejas que hay en el mundo. ¿Cuáles son las principales situaciones que afectan a las abejas, las amenazas principales que tienen? Entre los factores en los cuales el hombre está poniendo sus manos, vemos nosotros, digamos en Guatemala, acá el problema de los pesticidas, insecticidas, que nunca se ponen a pensar las empresas que están afectando a las abejas nativas, como también al apis mellifera. Entonces, sí, ya tienen años de estar sucediendo esto en nuestro país. Enfermedades son pocas las que hay en nuestro país, pocas las que pudieran dar una mortandad así tan fuerte como se está dando, pero más que todo se está inclinando la balanza hacia los pesticidas. Sin embargo, ya se ha conversado mucho de esto con las grandes empresas, por lo cual ya se ha trabajado unas cosas por allá. Claro. Pero, digamos, aparte de los pesticidas, ¿qué otras situaciones también pueden estar amenazando a las abejas? Veamos con las nativas allá en Petén, la deforestación definitivamente, porque le están quitando las áreas donde ellas prácticamente habitan, entonces las están dejando sin áreas de pecoreo, sin áreas donde ellos están activas. Este es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en nuestro país. Mire, el mangle también, ahí están las aves nativas. Entonces sí, definitivamente están los pesticidas, está la deforestación, el cambio climático que nos está afectando también. Todo ello tiene que contribuir a que disminuya la población de las abejas. Pero podríamos decir que en mayor parte o en mayor cantidad la amenaza está más directamente por las actividades del hombre. Definitivamente, yo le encamino por allí. Fíjese que si nosotros le dejáramos a ellas su hábitat, no tendrían tanto problema. Por lo menos las meliponas, que de ellas hay meliponarios aquí en Guatemala, y es una miel medicinal que contiene flavonoides. Los flavonoides son químicos con los cuales son bactericidas, viricidas, fungicidas, que se están trabajando, ¿verdad?, últimamente. Y eso es lo que nosotros deberíamos de aprovechar mejor, de saber más de las abejas antes de destruir su hábitat. Claro. ¿Y esta miel es de la misma miel que nosotros consumimos normalmente? No, es una miel distinta. Son varias mieles, porque las meliponas sí hay una diferencia de mieles. Hay ácidas hasta dulces y no tiene esa consistencia viscosa como tiene apis mellifera. Y la gente, digamos, antes se usaba mucho esa miel blanca que le dicen para medicina. Tenía problemas de conjuntivitis, tenía la miel, tenía una herida, le aplicaban esta miel, problemas de garganta, pero como que ya sabían las personas que tenían acciones medicinales, estas abejas, ¿verdad?, las meliponas. Ahora con nuestras apis mellifera nosotros vemos que también
tienen bastante, son emolientes, tienen bastantes funciones, son emolientes cuando tienen problemas de garganta. Se han investigado para otras actividades como las heridas, etcétera, etcétera. Sin embargo, las calorías que presenta y es un producto inocuo que las abejas nos están produciendo, yo creo que sí, tenemos que respetar tanto meliponas como apis mellifera y no tener miedo ni sacar información falsa en el sentido de que lo pueden matar a uno y todo. No, el buen manejo, no hay problema. Por supuesto, definitivamente. Y doctor, ¿qué podemos hacer nosotros para cuidar y preservar a las abejas que tenemos ahora? Bueno, lo que tendríamos que revisarlas constantemente, que no padezcan alguna enfermedad. Otra, mantener limpias las áreas para que no existan incendios cerca de donde están las colmenas y cuidar su hábitat. Eso es muy importante constantemente. Evitar el uso de muchos pesticidas en el ambiente, por lo cual creemos nosotros que puede estar una de las bajas en la producción, en la reproducción de las abejas, no solo en nuestro país, sino si vemos de otros países que están teniendo problemas fuertes. China, vea, ya las personas están polinizando, ya no hay abejas. ¿Por qué? Porque usaron demasiados pesticidas y ahí tuvieron ellos el mismo problema, ¿verdad? Por no cuidar el ambiente de las abejas. Doctor, ¿qué sucedería si en determinado momento nosotros llegamos a quedarnos sin abejas? Albert Einstein decía lo importante, ¿verdad? En 4 años le da a la humanidad de vida. Si llegan a desaparecer las abejas, también desaparece, porque ellos, todo por medio de las plantas. Ya no hay polinización, no habiendo polinización, desaparecen las plantas, ya no habiendo plantas, desaparecemos nosotros, no hay alimentos, ¿verdad? Y los alimentos, ahí los tenemos nosotros, consumimos diariamente, ya no habría nada de esto, automáticamente el hombre muere. Vemos la importancia entonces de cuidar a estos insectos, las abejas que producen pues también estos productos que son buenos, deliciosos y sobre todo medicinales como usted nos mencionaba. ¿Alguna curiosidad, doctor, que nos quiera contar acerca de las abejas? Algo curioso que ellas tengan tanto en su organización, en la forma de vida que tienen o de la producción que ellas hacen. Sí, solo una previa, recordemos que no solo estamos nosotros aquí en la tierra, están los animales, de los cuales también las plantas le dan alimento a los animales y sin las abejas no hay polinización, no hay animales y no estaríamos nosotros. Retomando lo que usted dice, fíjese que la apitoxina, la toxina que liberan en el aguijón las abejas es una buena fuente, digamos, para curar varias enfermedades. En Brasil le quitan ya una parte a este veneno para que no reaccione fuerte en nuestro cuerpo. Entonces solo utilizan la otra parte del veneno, la cual es buena para la salud de nosotros. Entonces, en otros países, en Francia, estaba viendo, yo tuve un producto alemán que ellos ya lo industrializan, lo sacan así como los otros medicamentos que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Pero no hemos alcanzado eso todavía nosotros. Sin embargo, ellos ya utilizan la apiterapia desde hace años. Un uso diferente que no conocíamos y que pues también habría que ver cuáles son las implicaciones que tiene tanto para las abejas como para los humanos, ¿verdad? Le voy a decir algo, el consumo del polen, nosotros lo tenemos un poquito equivocado. Conversando con unos cubanos, una doctora cubana muy buena, por cierto, nos decía, ¿cómo consumen ustedes el polen? Y todos decían, un poquito de una media cucharadita en leche, en cornflakes, o con otro consumo de alimentos. Entonces nos hizo ver que no, porque el polen tiene una celulosa. Y dentro de la celulosa, ahí se libera la proteína. Entonces se tiene que romper la celulosa del polen para consumir la proteína. Entonces sí se está asimilando un 90-95% del polen. Pero ¿cómo lo hacemos? Veamos, dejamos 1 libra de polen, una botella de miel, lo mezclamos 2-3 veces al día durante 15 días y ahí ya se puede consumir el polen. Ya liberó la proteína, ya se absorbe mejor por nuestro cuerpo. Eso no se puede hacer con alcohol, ¿verdad? También. Un 90% de alcohol etílico y se le agrega el polen, se licúa, se deja 3 días, se está moviendo por 3 días, se tamiza y nos queda una masita así, esa la vamos a guardar en refrigeración y nos consumimos media cucharadita de ese polen. Ahora sí estamos consumiendo la proteína.
Interesante. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros toda esta información y por permitirnos estar acá en este espacio donde podemos ver pues las colmenas. Así que muchísimas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros. Estamos para servirles. Gracias. Gracias a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado en este espacio. Recuerden, cada 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas. Y si ustedes quieren conocer más, los invitamos a visitar nuestras redes sociales y nuestras páginas web, donde pueden conocer más acerca de todas las acciones que se llevan a cabo en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Así que es un gusto haber compartido con ustedes y nos vemos en el próximo programa la siguiente semana.